ahora vamos a hablar acerca de la memoria caché y para empezar vamos a ver una definición dada por la Wikipedia para comprender de manera general en qué consiste este tema. La caché es la memoria de acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas. Es un buffer especial de memoria que poseen las computadoras. Funciona de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Ya antes hemos hablado que la memoria principal es una memoria RAM dinámica y las memorias caché se construyen con memorias RAM estáticas. También analizamos a qué se debe que una sea más rápida que otra y la densidad que tienen ambos tipos de memoria en el video anterior. Entonces, la funcionalidad de la memoria caché es reducir el tiempo de acceso a datos que están ubicados en la memoria principal y datos que se están utilizando con frecuencia. La caché es una memoria que se sitúa entre la CPU y la memoria de acceso aleatorio RAM para acelerar el intercambio de datos entre estos. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia en la caché. Los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que sea menor el tiempo de acceso medio al dato. De esta forma, cuando el microprocesador necesita leer o escribir en una ubicación en memoria principal, primero va a verificar si ya existe una copia de esos datos en la caché. De ser así, va a leer o escribir inmediatamente haciendo uso de la memoria caché. De caso contrario, va a tener que hacer lectura o escritura desde la memoria principal hacia la caché o directamente, pero eso es lo que se trata de evitar, que haya una comunicación directa entre la CPU y la memoria principal, porque ello es más lento que acceder directamente a la caché. Entonces, los puntos clave que debemos tener en cuenta son los siguientes. La memoria de un computador tiene una organización jerárquica. En el nivel más superior, el que está más próximo al procesador, se encuentran los registros del procesador. Como sabemos, físicamente los registros se encuentran dentro del procesador, por lo que el acceso es inmediato. Luego de los registros se encuentran uno o más niveles de acceso a memoria caché, que son denominados L1, L2. Posteriormente, la memoria principal es la que se encuentra, que vendría a ser una memoria dinámica de acceso aleatorio, una DRAM. Todas estas memorias mencionadas anteriormente son memorias internas del computador. Si continuamos viendo la jerarquía, lo que encontramos después son memorias externas, como podría ser el acceso a un disco duro o a CDs o a memorias que se conectan por USB. A medida que descendemos en la jerarquía de memoria, disminuye el coste por bit, aumenta la capacidad y crece el tiempo de acceso. Es decir, si nosotros comparamos una memoria RAM o una memoria caché con un USB que se conecta de manera externa, entonces podemos ver que la memoria caché tiene un mayor coste que un dispositivo de almacenamiento externo a la computadora. Pero sin embargo, el dispositivo externo tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Sin embargo, el tiempo de acceso al mismo es más lento, ¿no? O sea, se tarda más en acceder a un dispositivo externo, según la jerarquía de memorias. Entonces la pregunta es ¿por qué no usamos la memoria más rápida? Y lo que sucede es que una memoria más rápida es más costosa y menos densa, es decir, ocupa más espacio para tener una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces lo que se necesita es una estrategia que permita organizar los datos y los programas de tal manera que estén accesibles desde la memoria más rápida, la memoria que se encuentra en el nivel superior, al que se accede de una manera más sencilla desde el microprocesador. Entonces esta estrategia se basa en que si el microprocesador accede a una posición determinada de la memoria principal, entonces lo más común es que acceda a las instrucciones que se encuentran justo después de ella. Es por ello que se toman bloques desde la memoria principal y son llevados hasta la memoria caché para que se puedan acceder más rápidamente. Si se diseña adecuadamente esta estrategia, entonces la mayor parte del tiempo el procesador va a estar solicitando datos
desde la memoria caché en vez desde la memoria principal. Como mencionábamos, no es factible que un ordenador se cargue con solamente un único tipo de memoria, sino que debe funcionar interactuando con diversos tipos de memoria y usándolos en base a una estrategia, dado que cada memoria tiene sus pros y sus contras, y eso se analiza según estas características que aquí podemos observar. La primera característica nos habla de ubicación. Aquí nosotros podemos saber que existe una ubicación local, que serían los registros del procesador que se encuentran dentro del procesador mismo. Tenemos una ubicación interna que está asociada a la memoria principal, a la memoria caché, y tenemos una memoria externa que pueden ser discos locales, o más bien dicho, discos duros donde almacenamos nuestra información en nuestra computadora. Otra de las características importantes es la unidad de transferencia, que va a estar determinada por el número de líneas de entrada o salida que tenga el módulo de memoria en cuestión. Muchas veces, en la mayoría de los casos, esta unidad de transferencia, que depende del número de líneas de entrada o salida, es igual a la longitud de la palabra. Sin embargo, no siempre es así, y para comprender mejor ello vamos a analizar estos tres conceptos. La palabra es la unidad natural de organización de la memoria, es decir, es un conjunto finito de bits que son manejados por el ordenador de una manera muy habitual. Es decir, es la cantidad de bits que el ordenador suele usar para realizar la mayoría de sus operaciones. Por lo tanto, suele coincidir la palabra con la cantidad de bits utilizados para representar números y con la longitud de las instrucciones. Sin embargo, hay muchas excepciones, incluso un tanto exageradas. Por ejemplo, acá se citan dos casos. En un primer caso, la longitud de la palabra es de 64 bits, pero sus enteros se representan con 46 bits. En otro caso, se da que se tiene una variedad de longitud de instrucción, es decir, las instrucciones ocupan diferente espacio y hay instrucciones que ocupan más espacio que otras. Sin embargo, estos casos son muy excepcionales. El otro término es unidades direccionables. Una unidad direccionable es la cantidad de bits a la que se accede para una dirección determinada. Es decir, la cantidad de bits que está asociada a cada dirección de memoria. Puede coincidir con la palabra, pero no siempre, porque hay casos en los que se puede direccionar a nivel de byte, es decir, cada byte tiene su propia dirección de memoria. Por otro lado, tenemos unidad de transferencia, que es el número de bits que se leen o escriben en memoria a la vez. Y aquí no es necesario que se coincida con la cantidad de bits o la longitud de la palabra, ya que normalmente, por ejemplo, cuando se está comunicando el procesador con la memoria externa, debe usar un conjunto de palabras. Y se habla de bloques, que son unidades más grandes. Otra característica importante de las memorias es el método de acceso. Primero tenemos el acceso secuencial, en el que si se desea acceder a una posición determinada hay que recorrer primero las posiciones anteriores, y esto es una desventaja dado que el acceso a memoria es muy variable y no es un valor constante, que sería lo más conveniente. El acceso directo mejora de alguna forma el acceso secuencial, pero sin embargo continúa teniendo desventajas. El acceso directo consiste en acceder directamente hacia una dirección determinada, pero esta dirección en realidad hace referencia a un conjunto de datos. Por lo tanto, luego de llegar a esa dirección hay que realizar nuevamente un acceso secuencial para tomar el dato al que se quiere acceder. Luego tenemos el acceso aleatorio, donde ya se hace una distinción entre cada uno de los datos, y cada dato tiene una dirección de memoria asignada, por lo que es posible acceder a una posición u a otra en el mismo tiempo. Es decir, el tiempo de acceso es constante, independientemente de la dirección de memoria del dato al que se quiere acceder.
Es decir, el acceso aleatorio es como el acceso directo, pero no accede a un conjunto de datos, sino a cada uno de los datos en particular. Una memoria asociativa tiene un tipo de acceso muy similar al acceso aleatorio, ya que el tiempo de acceso a los datos es constante. Sin embargo, consiste en realizar una comparación según el contenido del dato que se está buscando. Es decir, no se tiene la dirección de memoria a la que se quiere acceder de manera directa, sino que antes hay que comparar con cada uno de los datos que se tiene aquello que se busca y ya luego recién acceder mediante acceso aleatorio. Entonces, las memorias de acceso secuencial normalmente no deberían ser usadas por ser lentas al acceder a los datos, sin embargo suelen usarse dado que permiten una mayor capacidad de almacenamiento. El acceso directo sería una combinación de aplicar primero acceso aleatorio para acceder a un bloque y luego acceso secuencial para recorrerlo. El acceso aleatorio accede directamente y el acceso asociativo consiste en basarse en el contenido del dato que se busca para conseguir llegar más rápido a una dirección en particular. Otra de las características para evaluar una memoria serían las prestaciones, que en otras palabras viene a ser el rendimiento que tiene una memoria en particular, y para ello tenemos tres indicadores. El primero es el tiempo de acceso o latencia, que vendría a ser el tiempo que se tarda en realizarse una operación de escritura o de lectura con respecto a la memoria. El segundo indicador es el tiempo de ciclo de memoria. El tiempo de ciclo de memoria engloba al tiempo de acceso, pero añade algún tiempo adicional que muchas veces es requerido antes de que se realice el siguiente acceso a memoria. Es decir, por ejemplo, luego de acceder a memoria para escribir un dato, ni bien se finaliza de escribir el dato, debe ocurrir un tiempo adicional hasta que se esté escribiendo el dato siguiente. Por lo tanto, ese tiempo de retraso es englobado por el tiempo de ciclo de memoria, pero no por el tiempo de acceso. Y el tiempo de ciclo de memoria añade ese tiempo adicional. Entonces, ese tiempo adicional podría referirse a que se finalicen por completo las transiciones en las líneas de señal, o podría deberse porque muchas veces las lecturas son destructivas, es decir, se lee un dato y este dato debe volver a cargarse. En ese caso, ese tiempo que se tarda en regenerar los datos es englobado por el tiempo de ciclo de memoria. Y el tercer indicador es la velocidad de transferencia, que sería la velocidad con que pueden transferirse los datos. En el caso de las memorias de acceso aleatorio, el tiempo de ciclo de memoria y la velocidad de transferencia, uno es el inverso del otro y viceversa, dado que la velocidad de transferencia sería aquella capacidad de memoria que puede transferirse en un tiempo determinado, y el tiempo de ciclo de memoria sería el tiempo que toma para transferir una unidad de almacenamiento. Hablando de las características físicas, tenemos memorias semiconductoras y memorias de superficie magnética. Las memorias semiconductoras son usadas para las memorias internas del ordenador y las memorias de superficie magnética normalmente para los discos y cintas. Como ya hemos mencionado antes, las memorias volátiles son aquellas que requieren mantener una alimentación continua. En caso de que pierdan la alimentación, entonces pierden los datos que almacena. Asimismo, antes también hemos hablado de las memorias de solo lectura, las memorias ROM, que necesariamente tienen que ser no volátiles para que su contenido sea no borrable justamente. Estas memorias solamente se usan para lectura y ya vienen fabricadas con un contenido dentro de ellas. Todo esto hemos mencionado en el video anterior. Como era de suponerse, el microprocesador funciona mucho más rápido que lo que tarda una memoria en reaccionar ante las peticiones que éste le realiza. No es conveniente que el procesador actúe tan rápido y que tenga que esperar a la memoria para que ésta pueda seguirle el ritmo. Es por ello que se usa toda una jerarquía de memorias, y las relaciones que se cumplen en todas las memorias son las siguientes. Si una memoria tiene un menor tiempo de acceso, es decir, es más rápida,
entonces tiene un mayor coste por bit. Si una memoria tiene una mayor capacidad, entonces tiene un menor coste por bit. Y esto se debe a que mientras mayor capacidad tenga, mayor tiempo de acceso también es requerido. Entonces esta es una jerarquía de memorias. En el más alto nivel tenemos a los registros, a los que el acceso es inmediato. Luego tenemos las memorias caché, a las que el procesador también accede de manera rápida. Luego la memoria principal, luego los discos, como los CDs y los DVDs. Si observamos a las memorias que se encuentran debajo, entonces decimos que estas tienen un menor coste que las que se sitúan arriba. Sin embargo, a pesar que tienen un menor coste y que tienen una mayor capacidad de almacenamiento, el acceso a ellas es más lento, por lo tanto el procesador debe evitar la cantidad de accesos hacia estas memorias, ¿no? Debe reducirlas al máximo y más que todo tratar de acceder únicamente a las memorias que se encuentran en la parte superior. Principios básicos de las memorias caché. La CPU se comunica directamente con la memoria caché y de manera indirecta con la memoria principal. La CPU almacena la dirección de memoria de un dato al que quiere acceder de la memoria principal, pero lo primero que hace es preguntar si es que dicho dato ya se encuentra copiado en la memoria caché. De ser así, simplemente se realizará la transferencia de dicha palabra solicitada por la CPU. De caso contrario, se va a transferir todo un bloque desde la memoria principal. Un bloque es un conjunto de palabras, donde una de ellas ha sido solicitada por la CPU. Luego de que ese bloque es transferido desde la memoria principal a una de las líneas de la memoria caché, entonces luego una de esas palabras, la que fue solicitada, será transferida a la CPU. Como es de esperarse, dado que la memoria principal es una memoria RAM dinámica y la memoria caché es una memoria RAM estática, entonces la memoria caché tiene menos capacidad que la memoria principal y solamente contiene copias de ciertos bloques de la memoria principal. Si asumimos, por ejemplo, que una dirección consta de un bit, entonces se podrían direccionar dos palabras, que sería la posición 0 y la posición 1. Si una dirección en cambio consta de n bits, entonces la cantidad de posiciones direccionables sería 2 elevado a la n. Decimos entonces que n es la cantidad de bits que tiene una dirección y decimos que 2 a la n es la cantidad de palabras que son direccionables. Entonces, si existen 2 a la n posiciones en la memoria, pues esa sería la capacidad de la memoria. En cada posición tendríamos una palabra que sería una secuencia de bits. Un conjunto de posiciones, que vendría a ser en este caso igual a un conjunto de palabras, vendrían a comprender un bloque. Si decimos entonces que un bloque engloba k palabras, tendríamos lo siguiente. K sería la cantidad de palabras en un bloque, y si queremos saber la cantidad de bloques dentro de la memoria, que podríamos definirlo como m, bastaría dividir la cantidad de palabras totales que tiene la memoria entre la cantidad de palabras que tiene un bloque. De esa forma obtendríamos la cantidad de bloques que existen en la memoria. Sabemos que cuando se tome un bloque de la memoria principal, este va a ser llevado a una línea de la memoria caché. Por lo tanto, una línea contiene un bloque en particular de la memoria principal. Pero una línea de la memoria caché, además de almacenar un bloque, una copia de un bloque de la memoria principal, contiene una etiqueta. El bloque sería la información exacta que se ha copiado desde la memoria principal, y la etiqueta nos permitiría identificar qué bloque ha sido copiado de la memoria. ¿Por qué es necesario esto? Porque el procesador conoce la dirección de memoria de la memoria principal a la que quiere acceder. Entonces, para saber si se encuentra dicho bloque copiado dentro de la memoria caché, es necesario que tengamos una etiqueta que identifique a cada bloque de la
memoria principal. Esto se debe a que la memoria caché tiene muchas menos líneas que la cantidad de bloques que existen en la memoria principal. Podemos entonces definir a C como la cantidad de líneas que presenta la memoria caché. Por lo tanto decimos que C es menor a M. De hecho, C es mucho menor a M. Entonces, la memoria caché tiene C líneas y cada una de estas líneas almacena una etiqueta y un bloque que ha sido copiado de la memoria principal. El contenido de la etiqueta viene siendo la dirección de la memoria principal a la que el procesador quiso acceder, o bien una parte de dicha dirección de memoria. Dependiendo de la etiqueta es que vamos a analizar diferentes tipos de correspondencia que existen entre la memoria caché y la memoria principal. Entonces veamos este flujograma de cómo opera el ordenador cuando el procesador requiere de un dato de la memoria principal. Al inicio, el procesador genera la dirección desde la que se quiere leer un dato o donde se quiere escribir un dato. Entonces se pregunta si está en la memoria caché el bloque que contiene a dicha dirección. En caso de que ya esté cargado en la memoria caché, se capta la palabra y es entregado al procesador dicho contenido. En caso de que no, se va a acceder a la memoria principal para obtener el bloque. Por lo tanto, se realizará una copia hacia una de las líneas de la memoria caché y se va a asociar dicha línea al bloque de la memoria principal a través de la etiqueta. Y luego suceden simultáneamente dos cosas. Se carga el bloque de la memoria principal en la línea de caché y a la vez está proporcionando la palabra requerida hacia la CPU. Es decir, se accede a la memoria principal y este bloque es cargado a la memoria caché, pero a la vez también se está pasando el dato directamente a la CPU a través de los buses. Cuando se requiere un dato y este ya está en la memoria caché, no es necesario que los datos se comuniquen a través de buses porque se tiene un acceso más directo. Pero esto es en la mayoría de las configuraciones, pero no siempre. Hay otras organizaciones de ordenador en las que primero se debe copiar todo el bloque desde la memoria principal a la memoria caché y luego desde la caché transmitir ese dato a la CPU. Cuando el procesador evalúa si un dato ha sido cargado a la memoria caché, pueden ocurrir dos cosas. Si es que ya se encuentra, se hablará entonces de un acierto de caché, y si no se encuentra y tiene que ser cargado, entonces se hablará de un fallo de caché. Elementos de diseño de la caché. Las memorias caché se construyen teniendo en cuenta varias características, ya que no todas son iguales. La primera característica sería el tamaño de la memoria caché. Conviene que no sea un tamaño muy grande, ya que mientras mayor es el tamaño de la memoria, más lento es el tiempo de acceso a la misma. Y otra característica muy importante es la función de correspondencia, es decir, cómo se asocian los bloques de la memoria principal a cada una de las líneas de la memoria caché. Función de correspondencia. Como sabemos, hay muchas menos líneas de caché que cantidad de bloques en la memoria principal. Por eso es necesario un algoritmo que permita una correspondencia adecuada. Pero no solamente es copiar contenido de la memoria principal a la memoria caché, sino que más importante es saber luego cómo poder determinar qué bloque ha sido copiado de la memoria principal a cada una de las líneas de la memoria caché. Es decir, es importante conocer la procedencia de cada uno de los bloques que están copiados en las líneas de la memoria caché. Vamos a evaluar entonces tres técnicas de correspondencia: correspondencia directa, asociativa y asociativa por conjuntos.